Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? La semana pasada el pastor Joan hablaba el tema de si Dios es bueno, ¿por qué me suceden cosas malas? Yo le decía que yo quería tocar este tema ahora desde otra óptica. Este tema yo lo he enseñado creo que ya como 3 veces. Y le soy sincero, cada vez que he terminado de enseñarlo, me siento que me enredé con mi propio cordón de zapato. Me siento frustrado cómo manejé el tema, cómo lo entendí. Es un tema complejo, hermanos. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? De hecho, se dice, las personas que se dedican al mundo de la apologética, que esta es la pregunta más difícil para un cristiano contestar. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que iba a presentar este tema y hablaba con un hermano en Cristo y le decía, bueno, que voy a hablar de este tema del sufrimiento y Dios, pues es fácil. Fácil. O sea, porque el tema de tú contestar con Génesis, ¿verdad? Al principio de Génesis, la caída del hombre, está bien intelectualmente, pero generalmente el que tiene la pregunta, o muchas veces, de por qué si Dios existe hay sufrimiento, es alguien que no solo lo tiene aquí, la pregunta la tiene aquí. Alguien que ha vivido, que ha sufrido, que ha tenido a alguien cercano, ha tenido muerte, violación. Es alguien que quiere más que una respuesta intelectual. Quiere que tú le llegues al corazón. Y por eso es, hermano, que cuando alguien está herido, dolido, ha perdido a alguien, la respuesta no es, mira, no te preocupes, que todo ayuda para bien, dice la Biblia. Lo cual es verdad. Pero hay que ser sensible a cuando esa pregunta nos llega. Yo recuerdo hace tiempo atrás, cuando mi papá falleció, un pastor amigo me llamó desde Nueva York y ese día me decía, mira, no te preocupes, que Dios usa eso para su gloria. Amén. Pero yo no quería escuchar eso en ese momento. O sea, yo creo que hay que ser sensible. Y no estoy diciendo carnal, hermano. O sea, yo prediqué en el funeral de mi papá. Yo prediqué en el funeral de mi hermano. Pero la realidad es que en el momento de dolor debemos estar atentos a la pregunta de la persona. Hacer empatía con ella. Pensar en la palabra de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús vio a Lázaro muerto y vio a la gente llorando, ¿qué dice la Biblia? Lloró. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Entonces recordemos que cuando tocamos este tema es tratar de contestarlo de una manera que llegue al corazón de la persona. De hecho, la manera que estoy tratando de traer el tema también es como la manera en que yo me identifico. Y yo quiero proveerle a usted, si usted ha estado luchando con el tema, una respuesta y que usted también la tenga para quien pregunte. Yo no me voy a meter en una filosofía tipo Universidad de Harvard y cosas porque no me publico ni me interesa. Sino algo como que yo creo que nos puede llegar al corazón y que pueda ser un material que podamos tener en nuestras manos. Sharon Dix, que la voy a mencionar varias veces aquí, dice lo siguiente. El dolor, el sufrimiento y el mal son realidades indiscutibles y presentan la crítica más aguda contra la existencia de Dios. ¿Cómo es que existe ese Dios que tú hablas, Pedro? Ese Dios bueno y soberano y permite tantas cosas graves en el mundo. Uno puede pensar, no sé quién de ustedes, pero puedo pensar yo acostándome de noche, asegurándome que toda la ventana de mi casa está encerrada. ¿Quién estará pensando hacernos daño? Uno ve la noticia, ¿verdad? Accidente de tránsito. Recientemente en esta semana vimos la noticia grave y dolorosa de una persona que fue asesinada con una bala en su auto saliendo de una actividad el domingo pasado. La pobreza que hay, los aviones que se caen, los accidentes. El sufrimiento es una realidad. Eso no es un asunto filosófico. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es experimentar dolor. Quizás unos más que otros, pero sabemos que existe el dolor y el sufrimiento. Ahora Charles Dix dice también, nuestra perspectiva del sufrimiento depende mucho de cómo veamos el mundo. Sharon Dix tiene varios libros, ella creo que es una bióloga, sé que es científica, y parte de la enseñanza que estoy trayendo aquí, estoy basándolo en su libro que se llama ¿Por qué? Dios, el mal y el sufrimiento personal. Si usted quiere leerlo, está en español, en inglés, le animo. Ella tiene otro libro también que se llama Soy más que un cerebro, tiene varios materiales bastante buenos. Pero ese libro ¿Por qué? Es el que a mí me gustó mucho cuando lo leí y estoy sacando gran parte de nuestra enseñanza esta noche. Ahora bien, esta es una frase que yo usé semanas atrás cuando hablábamos de las distintas cosmovisiones que habían. Y me encanta. Es una frase de Os Guinness que él dice, el contraste es la madre de la claridad. ¿Por qué me encanta? Porque a veces, hermanos, para tú saber lo que es real y verdadero, es bueno que tú compares las opciones. Y yo quisiera en esta noche, de manera, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer breve, comparar la respuesta al mal y el sufrimiento que hay entre las principales cosmovisiones o formas de ver el mundo, para entonces ver dónde encontramos la verdad. Entonces en esta noche yo quisiera tomar el Islam, el ateísmo, el budismo, el hinduismo y el cristianismo y hacer un cruce. Cómo cada una de esas visiones de la vida definen, aceptan la realidad del sufrimiento y el dolor y cómo cada una propone una respuesta o una solución al tema.
Vamos a empezar primero en el ateísmo. Esto fue una campaña que en el año 2008-2009 se hizo en Inglaterra, en Gran Bretaña. Eran unos autobuses que iban por la ciudad, se llamaba la campaña del autobús ateo, y iban por distintas calles de la ciudad. Y fíjate lo que decía el letrero: probablemente no hay Dios, deja de preocuparte y disfruta la vida. Ahora fíjense lo interesante que dice probablemente, te la dejo de tarea. O sea, esa campaña atea, lo mejor que pudo producir es probablemente. De hecho, Richard Dawkins, que sale en esa foto, que es un ateo muy reconocido, él quería insistir en que no estuviera probablemente, sino que era algo como, estamos casi seguros de que no hay Dios, entonces, pero aún ahí casi seguro, te muestra que puede haber una probabilidad. O sea, ningún ateo, de hecho, cuando estaban pensando en las frases que iban a poner, no podían poner estamos casi seguros, porque iba en contra de los principios, creo que de publicidad, de los mensajes verdaderos, porque no es una realidad. Nadie puede probar que Dios no existe. De hecho, hay más pruebas, ¿verdad? Como vimos semanas atrás, de demostrar que hay un ser creador detrás de toda la creación. El ateísmo, del griego asin y theos, Dios, se define como la ausencia de creencias en dioses y en lo sobrenatural. Se hizo fuerte en la Francia revolucionaria, cuando la clase media rechazó la opresiva religión del Estado y se convirtió en una creencia sostenida en el siglo XIX. Hoy en día existen entre 500 y 750 millones de ateos en el mundo. Una razón clave de por qué los ateos no creen en Dios es la misma existencia del mal. Si Dios fuera real, haría algo al respecto. Dado que no lo hace, entonces o bien es cierto que Dios no existe, o bien es altamente probable. Y cosas como esas que nos hacen leer frases tan fuertes como la que este comediante conocido británico dijo lo siguiente: cáncer de huesos en los niños. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a crear un mundo en que hay tanta miseria que no es nuestra culpa? No está bien, está total y absolutamente mal. ¿Por qué debo respetar a un Dios estúpido, caprichoso y mezquino que crea un mundo tan repleto de injusticia y dolor? Ahora yo te preguntaría a ti, ¿cómo tú contestarías a una persona que te diga eso en tu cara? ¿Estás abierto a escuchar una pregunta así? O de una vez vendríamos, mira que cuánto te va a caer un rayo, que Dios, que sé cuánto te va a aplastar. Mira que la blasfemia del Espíritu Santo. Quizás él lo hizo de una manera sarcástica. Quizás lo hizo con la realidad que hay en su corazón. Pero la verdad es que nosotros tenemos que estar atentos y escuchar a las personas y llevarlos a la verdad de Cristo, porque ese hombre necesita un Salvador igual que tú y que yo. Y con esa palabra, él no pecó más que tú y que yo. Pero la realidad es que hay personas que ven así a un Dios como, bueno, ¿qué Dios es este? Que creó el mundo como existe. Ahora, Amy Orr Ewing, que es una reconocida apologista, dice lo siguiente: muchos piensan que el sufrimiento es un problema para los que creen en Dios, pero el problema del sufrimiento no desaparece cuando nos deshacemos de Dios. Ese es el tema, o sea, ok, Dios no existe, saquemos a Dios de la ecuación. ¿Y entonces? ¿Cómo tú explicas el sufrimiento, el dolor que yo estoy experimentando y que es real? Entonces, el ateísmo, ¿cómo responde el ateísmo al problema del sufrimiento? Así son las cosas. El mundo en el que vivimos es un mundo de dolor. Esa es la realidad. No hay propósito, no hay sentido. Eso es el producto de lo que somos, por la evolución, por todo lo que tú quieras, aquí estamos. De hecho, Richard Dawkins dice lo siguiente: en un universo de fuerzas físicas ciegas y de replicación genética, alguna gente va a resultar herida, otra será afortunada y no encontraremos ninguna moraleja o razón en ello, tampoco ninguna justicia. El universo que observamos tiene exactamente las propiedades que podríamos esperar si en el fondo no hubiera ningún diseño, ningún propósito, ni bien ni mal. Solo indiferencia ciega y despiadada. El ADN ni sabe ni se preocupa. El ADN solo es y bailamos al ritmo de su música. ¡Wow! ¡Qué palabras más halagadoras, esperanzadoras! Esa es la realidad que ellos creen y el resultado de lo que creen. Pero entonces la siguiente pregunta: ¿cómo definen los ateos el mal que aborrecen? En otras palabras, ¿cómo puede uno establecer valores morales, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, si Dios no existe? Porque el tema es, hermanos, que si Dios no existe, entonces, ¿qué yo puedo decir que algo es bien o algo malo? ¿Cuál es el estándar? ¿Qué es lo que me pone a pensar en eso? Porque todo es relativo, todo en base a la cultura del momento. Y por otro lado, Amy Orr Ewing habla y dice, ¿sobre qué base podríamos confiar en la capacidad cognitiva de nuestra propia razón humana si llegamos aquí en el universo por un proceso no guiado de azar?
Es decir, si yo lo que soy un producto de un proceso guiado al azar, ¿quién me dice a mí que yo puedo confiar en mi cerebro, en lo que yo pienso? Porque al final, todo lo que yo sé debería ser algo del azar, no debería haber algo, una línea concisa o que yo pueda consistente pensar, porque soy producto del azar. Por eso ella hace esa pregunta. ¿Sobre qué base podríamos confiar en la capacidad cognitiva de nuestra propia razón humana si llegamos aquí en el universo por un proceso no guiado de azar? Fyodor Dostoyevsky dijo una vez, y en su libro de los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo es permisible. Y aunque no estamos hablando de moralidad ahora mismo, es una realidad de que si Dios no existe, no hay nuevamente un bien y un mal, no hay un límite, todo se permite. Ahora una pregunta, querido profesor. ¿No es la religión la causa de mucho sufrimiento en el mundo? Sharon Dix en su libro dice lo siguiente: 3,000 personas han muerto en bombardeos o tiroteos a lo largo de los 25 años de terrorismo en Irlanda del Norte, causados por la tensión entre protestantes y católicos. Durante las cruzadas, cientos de miles murieron como resultado de la guerra santa entre cristianos y musulmanes. Durante la reforma cristiana, ambos bandos llevaron a sus opositores a la hoguera. El sistema de castas hindú ha condenado a un 16% de su población a una vida de pobreza por ser de la casta más baja. En el mundo islámico, la ley Sharia refrena los derechos y la dignidad de la mujer. Y todos los días recibimos noticias de la destrucción y la muerte causada por los extremistas islámicos suicidas. ¿Y qué hay de los numerosos informes de abusos físicos y sexuales de niños por parte de sacerdotes? ¿Qué hay de la historia de curas que predican moral desde el púlpito y después tienen aventuras o roban de las ofrendas? Y sabemos que eso no se limita a la Iglesia Católica Romana. Ahí entran también los pastores evangélicos. Pero entonces Sharon Dix en su libro sigue diciendo: ¿por qué atribuimos la causa del sufrimiento a la religión, pero no a otras categorías? Las bombas de hidrógeno que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki mataron a cientos de miles y dejaron a un mayor con defectos, quemaduras y enfermedades por la radiación. El desastre nuclear de Chernobyl mató directamente a 31 personas, pero el número de muertes relacionadas con el cáncer prematuro podría ascender a muchos miles. La amenaza de una guerra nuclear continúa creando tensión entre Irán e Israel. Y la crisis de los misiles cubanos tuvo a Oriente y Occidente al borde de una guerra que podría haber aniquilado a millones de personas. Y aún así, nunca se oye la objeción de que la ciencia causa tanto sufrimiento. Del mismo modo, la política ha sido responsable del sufrimiento de muchos. El nazismo en Alemania, el comunismo en Rusia, que llegó al bloque oriental y a China, se caracterizaron por la tortura y las ejecuciones, por no hablar de los brutales campos de trabajo y la desmembración de tantas familias. Entre 11 y 14 millones de personas, incluyendo los 6 millones de judíos, murieron en el holocausto de Hitler, sin hablar de los muchos que perdieron la vida en el campo de batalla. Bajo Stalin murieron al menos 3 millones de personas y posiblemente hasta 20 millones se dice que en la China de Mao. Llegaron a morir 50 millones y unos 2 millones en los campos de la muerte de Camboya bajo Pol Pot. O sea, el tema de nosotros es un tema de prejuicio. Echamos la culpa a la religión como causa de los problemas, pero el problema humano está aquí. Somos tú y yo, somos nosotros. Ese es el problema que existe. Es la maldad que mora dentro de cada uno de nosotros. Entonces, básicamente, el ateísmo reconoce que hay sufrimiento y dolor, dice que es un tema de la vida como es, de todo aleatorio o al azar, pero no provee ninguna esperanza. Simplemente eso es lo que hay. Ahora, ¿qué tal el hinduismo? Hay 800 millones de hindúes en el mundo, lo que comprende el 13% de la población mundial. En términos generales, los hindúes adoran a muchos dioses finitos, que es el hinduismo politeísta, derivado de polis, muchos theos, Dios, o a un Dios infinito, que es el hinduismo panteísta, derivado de pan, todo, theos, Dios, o una combinación de ambos. ¿Cómo responde el hinduismo al problema del sufrimiento? En la forma politeísta del hinduismo, el bien y el mal que nos encontramos en la vida son el resultado de la continua batalla entre más de 330 millones de dioses, algunos buenos y algunos malos. En la forma panteísta, el bien y el mal pertenecen al nivel inferior del mundo físico, de la ilusión, y debemos trascender para llegar a una realidad espiritual superior, conocida como Brahman, que está más allá del bien y el mal. Ahora, una pregunta, querido profesor. Si el mal no es real, entonces, ¿por qué parece gritarnos tan alto desde nuestras calles, escuelas, pantallas de televisión en nuestras casas?
Si el mal es ilusorio, entonces ¿por qué le ponemos seguro la puerta de nuestro hogar por las noches? ¿Es realmente posible vivir como si no hubiera diferencia entre el amor y el asesinato, la generosidad y el robo, la enfermedad y la salud? Fíjate que cada cosa que podemos ver aquí, cada cosmovisión tiene su filosofía de cómo ve la vida. La pregunta es si podemos vivir con esa filosofía. Lo que muestra que algo verdadero es si yo puedo realmente vivir con eso. Como hablamos semanas atrás, verdadero es aquello que es coherente con la vida, que realmente es vivible. Por eso Francis Schaeffer decía, si un sistema de creencia es verdad, entonces también es completamente viable para cualquiera, en cualquier cultura, en cualquier grupo demográfico, en cualquier momento de la historia. Si en algún momento tenemos que ignorar nuestras creencias para continuar viviendo, entonces la verdad de esas creencias queda entredicho. Si yo tengo que apagar mi cerebro para yo poder enfrentar esa realidad, entonces eso no es la verdad. Tercero, el budismo. El budismo surgió del hinduismo y de un deseo de reconocer que el mal y el sufrimiento sí son reales. Buda, el iluminado, nació como príncipe Siddhartha Gautama entre 624 y 563 años antes de Cristo, en la cual Nepal, como parte de una familia rica y con un padre protector, llevó una vida consentida dentro de los confines del palacio. Como adulto, finalmente se aventuró a salir y quedó impactado por la enfermedad y la muerte que encontró. A la edad de 29 años, con mucho pesar en el corazón, el desilusionado príncipe dejó a su esposa y a su hijo pequeño para vagar por las llanuras de la India Oriental en búsqueda de la verdad. Y se dice que alcanzó la iluminación 7 años después. Lo interesante es que Gautama Buda vivió, ¿verdad?, cómodo en el palacio, bien protegido, sale a las calles, ya adulto, joven adulto, se da cuenta del sufrimiento y dolor que hay. Obviamente no era coherente con lo que él ha vivido, estado trancado en su palacio. Y oye la decisión que él tomó. Justamente el día que nació su hijo, él se fue. Se apartó a buscar la respuesta de por qué el sufrimiento y el dolor. Él abandonó a su esposa y su hijo. Volvemos al tema de lo coherente. O sea, si mi vida no es coherente, o sea, si yo no puedo vivir mi vida con mi esposa y mi hijo, ya tú sabes que hay un tema. 2 meses más tarde, después que él se había apartado, 2 meses más tarde, después de los 7 años, ofreció su primer sermón y le presentó al mundo 4 verdades nobles que habrían de cambiar la historia de Asia. Primero, la vida está llena de aflicción y sufrimiento en todo momento. Segundo, la causa del sufrimiento es el anhelo, el deseo o apego al mundo. O sea, yo sufro porque tengo deseos, de acuerdo a él, esa filosofía, porque yo anhelo cosas. Tercero, el sufrimiento se puede superar eliminando el deseo. Cuarto, el deseo se puede extinguir por medio del camino óctuple, que implica ejercicios emocionales, mentales y físicos. Los avances en este camino al final conduce al nirvana, ¿verdad? El nirvana es ese estado de iluminación que trae el cese del deseo y donde la reencarnación se acaba. Ahora, ¿cómo responde el budismo al sufrimiento? El budismo reconoce el mal, pero la solución que ofrece no es enfrentarse a él, sino desapegarse de él. El estado final del nirvana, que significa nada o extinción, es aquel en el que el individuo se extingue junto con todos sus deseos. Pero aquí hay un problema. El budismo reconoce la realidad del mal y el sufrimiento, pero la solución que propone es problemática, ya que el objetivo que persigue es contradictorio. Extinguir el deseo es en sí un deseo. Por lo tanto, ¿por qué desearías eliminarlo? Fíjate lo incoherente. Yo deseo eliminar mi deseo, pero sigue siendo el deseo. En la visión budista simplemente no hay remedio para el sufrimiento en este mundo. Tampoco hay ninguna esperanza de un mundo venidero sin sufrimiento. No hay siquiera esperanza de que tú y yo podamos vivir alguna vez libre de sufrimiento. Y finalmente, el tú y el yo no existen. Solo existe la nobleza de la compasión, de la iluminación en su camino hacia la liberación de la extinción. Nuevamente puedo recomendarles libros para que entre más profundo, no puedo entrar en todo ese tema, pero fíjense que estoy trayéndolo puntualmente de cómo esas cosmovisiones ven el sufrimiento y el dolor y cómo lo responden a él. ¿Qué hay del Islam? La segunda religión monoteísta más importante. De hecho, se estimaba que para el año 2030 iba a superar el cristianismo en tamaño. Los musulmanes tienen una estrategia, por así decir, de crecimiento, y eso está escrito estadísticamente también en libros,
de cómo se mudan a sociedades donde hay poca natalidad, como Europa, donde no hay tantos niños, se mudan allá y obviamente tienen hijos y tienen hijos y tienen hijos y van creciendo. O sea, no están necesariamente creciendo por filosofía, aunque eso es parte, sino por los hijos que tienen y entonces cómo la religión sigue creciendo. Es una religión interesante. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás hice un estudio de la religión, tomé una clase y de verdad que me la encontré bien interesante. O sea, la forma en que ellos ven las cosas, hay cierta incoherencia que podemos hablarla, pero la manera en que esos hombres se entregan, ¿verdad?, a las cosas de lo que ellos entienden que Alá, su Dios, le está hablando. El Islam es una religión monoteísta, de mono, uno y teo Dios, que cree en un único Dios que lo abarca todo. Islam significa sumisión y hay más de 1.500 millones de musulmanes, una quinta parte de la población mundial. Su fundador es Mahoma, nacido 570 años después de Cristo, quien recibió una serie de visiones durante 15 años. Después de su muerte, en 632 después de Cristo, las visiones se registraron en el Corán. Ahora, ¿cómo responde el Islam al sufrimiento, al problema del sufrimiento? Primero, ellos dicen que los seres humanos han sido creados para adorar a Dios, pero Satanás y sus propios deseos los tientan a extraviarse. Todo lo que sucede, tanto bueno como malo, se considera la voluntad de Alá. La respuesta apropiada al sufrimiento en el Islam es aceptar la voluntad de Dios. Lo que te pasó es la voluntad de Dios, acéptalo. Que tú podrás decir, Pedro, pero el cristianismo es así. Bueno, no necesariamente, porque el cristianismo sí te dice que Dios es soberano en todo, y vamos a verlo ahorita, sí te dice la causa del sufrimiento, y sí podemos venir donde nuestro Dios y hablar y traer preguntas y cuestionar, aunque sabemos que Él va a tratar con nosotros. Pero eso no se permite en el mundo musulmán. Ellos no pueden cuestionar a Dios, ellos no pueden dudar de Dios. De hecho, se considera alguien que ha rechazado la fe cuando lo hace. Entonces, el cristianismo, ¿cómo responde al problema del sufrimiento? Sharon Dix dice en su libro, el cristianismo enfrenta el problema del mal directamente. Es el único sistema de creencias en que el mal es un problema como tal, porque el cristianismo no niega la existencia de Dios como lo hacen los ateos, ni niega la existencia del mal como lo hacen los panteístas, ni niega el poder del único Dios supremo como lo hacen los politeístas, ni acepta la voluntad de Dios como los musulmanes. Más bien, los cristianos sostienen que existe un Dios que es totalmente bueno, lleno de amor y lleno de poder, pero que el mal también existe. No voy a entrar necesariamente porque Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, porque eso lo trajo Joan la semana pasada y la enseñanza está en YouTube si quiere entrar al YouTube de la iglesia. Génesis 3:37 dice lo siguiente. Y al hombre, Dios creó, ¿verdad? Sabemos, ¿no? Crea al hombre y la mujer, que el jardín de Edén, que da toda la tierra. Dice que todo es bueno, la palabra de Dios. Le puso un límite a Adán y a Eva. Pueden comer de todo el fruto que hay, pero de ese fruto tú no vas a comer. Génesis 3:17, después que Adán y Eva desobedecen, dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. La Biblia enseña que la razón por la que el mundo está como está es por causa de esa desobediencia de Adán. Tú dirás, Pedro, pero yo no estaba ahí. Está bien, yo tampoco, aunque la Biblia dice que todos estábamos en Adán. Estoy de acuerdo, se lo he dicho varias veces. Cuando yo llegue al cielo quiero conocer al Señor cara a cara. Y después, ¿dónde está Adán? Para que me explique, ¿verdad? O sea, pero para Dios el pecado es algo grave, hermanos. Nosotros estamos, no sé, en una generación hoy en día que vemos el pecado como, bueno, que Dios me perdona, un Dios de gracia. El pecado sigue siendo algo grave para Dios. La desobediencia sigue siendo algo grave para Dios. El tema es que Él ha provisto ahora un Salvador, uno que vivió la vida que tú y yo no podemos vivir y que Dios nos perdona por Él, pero sigue siendo algo grave. Adán desobedece y hay una paga de eso. De hecho, Dios se lo dice, si comes de este árbol, morirás. Ahora tú podrías decir, Pedro, pero ¿por qué Dios le da? O sea, si Dios sabe, bueno, vamos a ir para adelante, porque eso está, para no adelantarme. Una pregunta, querido profesor. Bueno, ahí va la pregunta. Si Dios sabía que el mundo sería un lugar de sufrimiento, entonces ¿por qué lo creó? Porque es una pregunta. O sea, si Dios sabe que yo iba a sufrir, que yo iba a perder seres queridos en un accidente, que yo me iba a encontrar con enfermedades, que yo iba a sufrir dolor, ¿por qué creó al mundo? Yo tengo 3 hijos y yo pude haber en un momento, un ejemplo quizá no a la altura de lo que es Dios, pero yo pude haber dicho, tú sabes que Inés, este mundo está lleno de dolor y sufrimiento, no traigamos a nadie para acá, para que sufra. Sin embargo, yo tomé una decisión con mi esposa, vamos a tener hijos.
Y vamos a levantar vidas que te glorifiquen, a disfrutar nuestros hijos. Fue una decisión que nosotros tomamos. C.S. Lewis dice sobre esa pregunta de si deberíamos o no haber existido: debo advertir al lector que no intentaré probar que crear fuera mejor que no crear. Que yo sepa, no existe ninguna escala humana que nos sirva para medir esta complicada cuestión. Se pueden hacer algunas comparaciones entre un estado del ser y otro, pero el intento de comparar el ser y no ser termina en meras palabras. Para mí sería mejor no existir. ¿En qué sentido? Si yo no existiera, ¿cómo podría sacar provecho de no existir? Podemos entrar en una filosofía, pero de alguna manera a Dios le plació que existiéramos y que el mundo fuera lo que es hoy. Y Él se glorifica en ese proceso. Y sabemos, como veremos al final, que el mundo no termina aquí. Porque tú me dijeras, bueno, la vida es una vida de sufrimiento y dolor y ahí nos quedamos. No, hay algo que el Señor ha hecho. Hay algo que Él ha prometido, que es nuestra esperanza. El otro tema es, hermanos, la pregunta puede seguir, pero si Dios sabía que Adán y Eva iban a desobedecer, ¿por qué pone el árbol? Y yo no te puedo dar una respuesta. Yo pudiera filosofar contigo y decirte, bueno, si la obediencia no es por amor, ¿cuál debe ser la base de la obediencia? Porque si Dios crea a Adán y Eva y no le da la oportunidad de ellos amar y responder por obediencia y por amor, entonces hubieran sido tipo robot, pienso yo. O sea, ellos tenían la potestad de decidir obedecer o no. De hecho, tú y yo tenemos esa potestad. No tenemos ese libre albedrío que tenían Adán y Eva. No tenían inclinación pecaminosa. Fueron tentados y cayeron. Hoy tenemos al Espíritu Santo, si tú eres creyente, dentro de ti, que nos ayuda en nuestra batalla. Pero muchos de nosotros tenemos, ¿verdad?, en el Espíritu Santo poder de tomar decisiones. Y aún así desobedecemos a Dios. Yo que tengo hijos, ¿verdad? Yo no quiero que mi hijo me quiera porque o le voy a dar una pela o que me quiera porque no hay opciones, sino que me muestre su obediencia en amor. Entonces, una de las cosas que yo a veces pienso es, y nuevamente no es una respuesta autoritaria sobre el tema, porque la Biblia no nos dice eso, pero solamente cuando tú tienes a alguien que puede elegir entre obedecer o no en amor, es que tú puedes ver a alguien que te ama de verdad. Y esa pudiera ser quizá una posibilidad. Otra cosa es que también nosotros a veces, cuando ya pensamos en el tema del sufrimiento, quizás siguiendo el tema de Joan, el sufrimiento hoy en día para nosotros como cristianos es para nuestro bien. La Biblia dice que todo ayuda para bien. Imagínate que tú en un momentico, o yo vaya a llevar a mi hijo y lo llevo al médico, que hay que vacunarlo. El niño nada más ve que le están poniendo la vacuna, que le duele, ve al papá tranquilo y para colmo saca dinero para pagarle al doctor. Sin embargo, los que estamos detrás sabemos que esa vacuna es necesaria para algo mejor. Entonces, a veces nosotros no queremos ver el sufrimiento así, pero Dios nos cuida de algunas cosas a través del dolor. El salmista decía, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus secretos. Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. La realidad es que para el cristiano el sufrimiento tiene un propósito. Yo hablaba con un hermano que no está aquí hoy, que venía a leerme aquí, que está con una situación delicada de salud. Bien delicada de salud. Una persona con un corazón misionero. No he hablado con él recientemente, pero él tenía planes de irse a otra nación. Tiene un problema en el estómago. No ha podido. Están hablando hasta de operarlo y sacarle parte de su cuerpo dentro. Y él solo me decía, Pedro, yo no sé cómo yo hubiera pasado esto sin Cristo. O sea, alguien que tiene al Señor, el que tú y yo seamos cristianos, no nos exime, hermano, de problemas, de sufrimiento y de dolor. La diferencia es que tenemos con quién pasarlo. Tenemos a alguien que nos acompaña. Entonces, si tú estás aquí y tú no eres cristiano, mi amigo, te tengo mala noticia. No hay propósito en tu sufrimiento. Porque la vida se te va a acabar así. Pero cuando nosotros nos hemos entregado a Cristo y Él es Señor de nuestra vida, hay un propósito en todo lo que nos pasa. Sí, en todo. Aún lo que no nos gusta. Aún con ese trabajo que no se nos dio o nos cancelaron. Aún con esa persona que nos dio esa galleta en ese momento. Aún esa persona que me lastimó o me engañó y me robó. La Biblia promete que todo ayudará para bien. Yo creo que parte de nuestro problema hoy en día es que tenemos una visión muy individualista de lo que significa ser hijo de Dios. Yo vengo, me hago hijo de Dios y ya, todo es como que Dios me va a liberar de mi pecado, me salvó, me va a llenar de bendiciones, yo y Dios. Pero como hemos hablado anteriormente, todos los que somos hijos de Dios, te tengo una buena o una mala noticia, tú eres un siervo de Dios, tú eres una esclava del Señor y Dios va a hacer lo que quiera hacer contigo para usarte para su gloria. Y si tú no estás dispuesto a eso, entonces tú no eres del Señor, porque no solo le pedimos al Señor que nos salve, sino que sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces el sufrimiento tiene un propósito para nosotros. Romanos 8:29, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas
cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Yo mencionaba, y no voy a decir toda la historia de nuevo, como en una enseñanza pasada, mi experiencia con mi papá que tuvo cáncer y falleció, lo doloroso que fue para nosotros. Y no voy a contar toda la historia. Pero sí quiero comentar algo que me pasó una noche. Mi papá está diagnosticado con cáncer, le dan 12 meses de vida, 18 si se hace la quimio y la radio. Y oramos todo ese tiempo, ya lo he contado la historia por mi papá. Mi papá tenía esperanza en algo sobrenatural. Recuerdo que un mecánico en una casa de vehículos, me reservo el nombre, que vio a mi papá en la condición de cáncer, le dijo, mira, yo conozco una persona que lo puede sanar a tu papá. Es un señor, pero él es cristiano, él cree en Dios. Y era un tipo gurú que viene de algo del hinduismo, de qué sé yo, de la India. Papá, tú sabes, algo desesperado, él creía en Dios, pero en ese momento no era cristiano. Me dijo, mira, yo voy para allá, ve que si viene el tipo me toca, me sana. Yo como cristiano al fin, hijo de mi papá, acompañé a mi papá. O sea, yo no voy a andar con miedo. Nuevamente, como he hablado, a mí se me pegó un demonio porque yo me encuentré con una persona así. Fui con una Biblia, la Biblia más gorda que yo tenía, por si tenía que darle al tigre. Pero voy con mi papá y recuerdo que llegamos a ese sitio y era un apartamento, un segundo, tercer piso. Yo llego con mi papá, llego con mi madrastra. Hay una gente ahí rozándole a algo hindú. El tipo nunca salió. No sé por qué no salió. No sé si fue el tamaño de la Biblia, porque yo entré. Él nunca salió. Gracias a Dios que nunca salió. Recuerdo que me monté en el carro con mi papá. Mi papá se desesperó. Y yo le dije, papi, ven acá. Si el tipo de verdad no era de Dios, ¿tú ibas a dejar que él te tocara? Me dijo, no, jamás. Y yo creo que sí, que lo dijo genuino. Pero él como, óyeme, volvemos al tema del sufrimiento y el dolor. Cuando alguien está ahí, está en un momento desesperante. Yo no estoy excusando que haga lo mal hecho, pero tú y yo tenemos que hacer empatía con esa persona. Y en amor ver cómo lo llevamos al camino del Señor. Bueno, en fin, yo recuerdo que fui a un retiro evangélico con mi papá. Recuerdo que una persona comenzaron a declarar sanación sobre mi papá, que tú vas a ser sano. Recuerdo que en ese retiro mi papá estaba en su habitación y un hermano fue, que yo lo conocía, eran gente que yo conocía, y entró a la habitación y declaro que usted está sano, levante la mano. Yo declaro, y papá, me dijo cuando se lo mira, tu papá está sano. El Señor me lo reveló. No se sanó. Y eso es un recordatorio que tengamos cuidado cuando hablamos del Señor. Yo creo que Dios sana hoy en día. Y déjame decirte algo, yo creo que Dios puede hablar a través de una persona, yo lo creo. Lo que tenemos que hacer siempre cuando venga eso es ir a la palabra de Dios y filtrarlo. Porque ese tipo se equivocó. O Dios se equivocó, o Dios se lo olvidó, ay, me olvidé de sanarlo. O fue el tipo que habló algo que no era verdad. Entonces, yo le hago todo eso porque recuerdo que una noche orando por mi papá, como hacía de costumbre, o bueno, fue un sueño. Una noche yo estaba soñando, mi papá era un alto ejecutivo en su momento, ya estaba retirado en la banca, y en el sueño, yo veía a mi papá entrando a una reunión de comité ejecutivo, como él entraba con los presidentes y dueños no sé, del banco. Yo no me vi que él entró a un cuarto en el sueño, cerró la puerta, pero yo sabía en mi interior, en el sueño, que él estaba reunido con personas grandes, y en mi sueño, perdónenme, toléreme un chin, no es una herejía, en mi sueño tengo que contarte mi sueño. En mi sueño, yo sabía que era con Dios que él estaba reunido. O sea, yo veía a mi papá reunido, por así decirlo, con la Trinidad. Él sale, yo sé que está reunido. Él sale de ese espacio, cierra la puerta incómodo, y con su cara incómodo se va a montar en el ascensor. Yo le digo en mi sueño, papi, ¿qué pasa? Y yo le veo la cara de incómodo y se monta en el ascensor. Para mí el sueño, toléreme un chin, fue el día en que el Señor me dejó saber, me lo llevo. O sea, yo sé que ustedes están orando, me lo llevo. Y para mí eso me dio paz en ese momento. Nuevamente, yo sé, estoy haciéndolo con cuidado. Yo creo que Dios puede hablar de muchas formas. Fue como Él me reveló a mí. Con esto no estoy diciendo que los sueños son. Yo creo que Dios hace lo que Él quiere hacer. Y ese fue el momento que yo sentí. Y Dios se llevó a mi papá. Y realmente mi papá estaba incómodo porque todos orábamos por su sanación. Y él estaba incómodo que no iba a tener su respuesta en mi sueño. Y yo sé que él estaba incómodo en su vida real. Y yo sé que a veces nos pasa así. Pero Señor, tu palabra dice que si yo tengo fe como un grano de mostaza. Tu palabra dice que si yo oro. Pero el Señor, hermanos, que sabe lo que es mejor. Al final de cuentas yo conté cómo terminó la historia. Como esa noche, esa última noche de vida de mi papá, que no encontró con quién orar porque yo me había ido. En mi momento de debilidad, que yo estaba cansado de orar y me sentí que no podía orar más. Él dijo, Señor, sáname, sana mi cuerpo, sálvame. Y muere al otro día. Entonces, Dios sabe lo que hace. Y al final de cuentas, hermanos, sí, todos queremos estar aquí. Yo me atrevo a decir que todos queremos estar aquí. El que me diga, no, yo quiero estar en el cielo ahora mismo, te lo puedo creer. Pero muchos ya queremos estar aquí. Pero al final es mejor lo que Dios tiene para nosotros en la vida eterna.
Este mundo es pasajero, hermanos. O sea, este mundo es pasajero. Solamente nos recordamos de eso cuando tenemos que ir al dentista, como pasó esta semana, cuando tenemos que ir a una funeraria, cuando estamos enfermos, que nos recordamos, oye, pero esto se va a acabar. Entonces el sufrimiento es algo que el Señor usa también. A veces lo usa para tratar a aquellos que están lejos del Señor, para que abran los ojos. Pero si tú y yo somos creyentes, no olvides que Dios tiene un propósito con su sufrimiento y el mío. C.S. Lewis decía, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Y para ir cerrando, hermanos, el cristianismo provee algo que ninguna otra cosmovisión provee. El mismo Dios cristiano se hizo hombre. Yo no sé si tú lo has pensado, pero Él se hizo bebé. A veces pensamos en Jesús como que Él llegó con 30 años a servir. Ajá, Él salió del vientre de María. Él tuvieron que amamantarlo. Él tuvieron que limpiarlo. Él tuvieron que educarlo. Nuestro Dios, el soberano creador de todo el universo, que tiene el mundo en sus palmas, se hizo un bebé y se hizo hombre para sufrir por nosotros. El sufrimiento no solo tiene propósito porque Él le dio sentido, porque Él pagó la culpa tuya y mía que no podíamos pagar, porque Él sufrió lo que tú y yo teníamos que haber sufrido, y por eso el sufrimiento ahora hace sentido, porque Él se hizo sufrido como más que nosotros. Por eso que Michael Bruce decía, en cada punzada que desgarra el corazón, el varón de dolores tiene participación. Jesús sabe lo que es sufrir. Jesús sabe lo que es perder un amigo. Jesús sabe lo que es ser traicionado. Jesús sabe lo que es ver gente en enfermedad. Jesús sabe lo que es luchar con el pecado, mas nunca pecó. Pero cuando tú y yo cedemos y pecamos y caemos, Él sabe lo que estamos experimentando. Y nos llama a Él. Me encantó una cita que leía hoy. Decía, Jesús está más lleno de gracia que yo de pecado. Y dije, wow, yo necesitaba leer eso hoy. O sea, ¿qué Dios tenemos? Que es compasivo, de gracia y que se hizo hombre. ¿Qué otra religión provee eso? ¿Qué otra religión? El Dios creador se hizo hombre, como tú y como yo, para salvarnos. Martin Lloyd Jones, como decía Joan, mi amigo preferido, decía, el Hijo de Dios vino al mundo a pesar del diablo, del infierno y de la humanidad. Y continúa operando a pesar de ellos. Y vendrá nuevamente a pesar de ellos. Romanos 8, 20 al 22 dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, como hablábamos. Sin embargo, dice Romanos 8, 20 al 22, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Esperamos ese día, hermanos. Si esa no es nuestra esperanza, estamos fritos. Esa es nuestra esperanza. Y si tú me dices, Pedro, yo rechazo el cristianismo, ¿cuál es tu opción? ¿Cuál es la opción? Si yo quiero entregarme a los placeres de este mundo, yo no, mira, yo no quiero tu Dios, yo quiero los placeres que este mundo da. Se acaba. Se acaban. No hay placer que dure 24 horas. No hay amor que dure tanto. Los placeres se agotan. O no tenemos que ir a trabajar. Digo, es un placer trabajar, pero ustedes me entendieron. Hay gente que habla como que, oye, me llegó el viernes. Gracias a Dios que es viernes. Famosa frase, thank God it's Friday. Como si de alguna manera, y yo sé, nuevamente aquí vemos algunos que somos locos y nos gusta el trabajo, pero todos los deleites se acaban. Aún el trabajo. Yo lo pienso, yo tengo 46 años de edad, yo tengo mi propia compañía. Y yo no rindo igual que cuando yo la arranqué hace casi 20 años. Las horas a mí no me dan igual. No me siento con la misma energía. Y me considero alguien joven todavía. Imagínate 20 años más. ¿Dónde voy a estar yo? ¿Dónde va a estar mi capacidad? Aún ese deleite del trabajo se va ahí. El deleite de esa chica, ese chico, esa compañera, ese mundo, esa bebida. Entonces tú me dices, rechazo a Dios. Mira, Pedro, sí, pero yo no quiero su agenda para mí. Pero entonces, ¿qué tú vas a hacer cuando llegue el momento difícil? De hecho, leía hoy justamente un libro que estaba consultando, que creo que en Europa, la principal causa de muerte es el suicidio para hombres menores de 35 años de edad.
¿Qué puede llevar a un hombre a suicidarse? Yo sé, podemos entrar al tema de la enfermedad mental, no voy a echarse a un lado. Pero muchos de nosotros tenemos una expectativa en esta vida que cuando vemos que no se nos da, es difícil. Este tema de la pandemia no ha sido fácil para mucha gente. Hay gente que ese año ni lo ven. Yo creo que cogen el calendario y borran el 2020, como que eso no existió. Pero existió y no hemos salido de la pandemia. Y todavía tenemos la tercera vacuna y no sabemos dónde va a terminar esto. Entonces, hermanos, tenemos que ser realistas. Hay que enfrentar el sufrimiento. La pregunta es cómo lo voy a enfrentar. ¿En base a qué? ¿Esa filosofía personal o vas a agarrar la verdad? Y para concluir, la respuesta al problema del mal no se encuentra en una teoría, un argumento o una filosofía. La respuesta al problema del mal se encuentra en una persona, Jesús. Jesús vino, vivió la vida que no podíamos vivir, murió por causa de nuestros pecados y hoy día nos extiende salvación y vida eterna a través de él. Yo sé, hermano, que quizás aún tú sigues preguntándote que no entiendes por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo. Yo sé que tú puedes estar ahora mismo todavía en un momento de dolor, pero yo te digo a ti que en Jesús se encuentra respuesta. Y quizás Él no te responda de una vez. Y quizás pasen años antes que tú veas la respuesta. Pero la realidad es que para nosotros los hijos de Dios hay propósito en el sufrimiento. El cristiano no es alguien que anda amargado y sufriendo, la vida es difícil, la vida es difícil. No, el cristiano es alguien realista, que sabe disfrutar la vida y sabe también, en la manera de Dios, sabe también enfrentar los momentos difíciles. Porque tiene a Dios y tiene una cosmovisión bíblica. Entonces, bueno, ahí traje algunas herramientas, espero que les sirva, espero que haya de alguna manera significado algo.